Ethan Walker detuvo su Rolls Royce negro en medio de la calle vacía, con el corazón latiéndole con fuerza mientras miraba la figura inmóvil en el banco del parque. La nieve caía con fuerza, cubriendo el pequeño cuerpo como una manta blanca, pero pudo ver el familiar cabello oscuro asomando por debajo de la fina chaqueta. Era Jane, su criada, la mujer a la que había despedido hacía solo 3 días. Sin siquiera darle la oportunidad de explicarse, Ethan saltó del coche. Sus caros zapatos de cuero resbalaron en la acera helada mientras corría hacia el banco. Los labios de Jane estaban azules, su piel pálida como el papel y no se movía. La nieve se había acumulado en sus brazos y piernas, y su respiración era tan superficial que apenas podía ver cómo su pecho se elevaba y descendía. «Jane», gritó, sacudiéndola suavemente. «Jane, despierta». Pero ella no respondió. Su cuerpo estaba frío como el hielo, y Ethan se dio cuenta con horror de que podría estar muriendo allí mismo, frente a él. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó al 911. «Necesito una ambulancia inmediatamente», gritó al teléfono. «Hay una mujer inconsciente en la nieve. Se está congelando». Mientras Ethan esperaba la ayuda, sosteniendo la mano congelada de Jane entre las suyas, no podía dejar de pensar en el terrible error que había cometido. Había destruido la vida de una mujer inocente, y ahora ella podría morir por su crueldad. Pero lo que Ethan no sabía era que ese momento revelaría secretos sobre la vida de Jane que lo conmocionarían profundamente. Secretos que lo harían cuestionar todo lo que creía saber sobre la mujer tranquila que había limpiado su casa durante 3 años. Y secretos que cambiarían sus vidas para siempre. 3 días antes, Ethan Walker estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba en la oficina de su ático, contemplando la ciudad a sus pies. A sus 38 años, tenía una fortuna de más de $4.000 millones y era dueño de hoteles, restaurantes y edificios de oficinas en todo el mundo. Lo llamaban brillante, despiadado e imparable, pero también frío. Ethan había construido su imperio tomando decisiones rápidas sin mirar atrás. No tenía tiempo para emociones ni relaciones personales. Tenía empleados, no amigos, y le gustaba así. Su asistente, Michael, llamó a la puerta de su oficina y entró con expresión preocupada. «Señor Walker», dijo Michael con cautela. «Ha habido un incidente en su ático». Ethan levantó la vista del ordenador. «¿Qué clase de incidente?» «Tiene que ver con Jane, su ama de llaves. La señora Henderson, de seguridad, dice que encontraron a Jane durmiendo en la lavandería del edificio anoche». Ethan frunció el ceño. «¿Durmiendo en la lavandería? ¡Qué ridículo! Tiene su propio apartamento». Michael se removió incómodo. «Señor, la señora Henderson dice, no es la primera vez. Ha visto a Jane durmiendo allí varias noches esta semana». Ethan sintió un destello de ira. «Así que mi empleada doméstica está usando mi edificio como un refugio para personas sin hogar. Esto es completamente inaceptable. Señor, tal vez deberíamos preguntarle a Jane por qué». «No», interrumpió Ethan bruscamente. «No me importa el motivo. Este es un edificio de lujo, Michael. Mis vecinos pagan millones de dólares por vivir aquí. No quieren ver a empleados durmiendo en las zonas comunes». Michael parecía preocupado. «Pero señor, Jane lleva trabajando para usted 3 años. Siempre ha sido fiable y trabajadora. Tal vez haya una explicación». «No», dijo Ethan fríamente. «Llame a seguridad y que saquen a Jane del edificio. Inmediatamente y despídanla. La quiero fuera hoy mismo». Michael miró a su jefe. En shock. «Señor Walker, ¿está seguro?», preguntó sin siquiera hablar con ella primero. Ethan ya se estaba volviendo hacia su ordenador. «Estoy seguro. Encárgate». Mientras Michael salía de la oficina con semblante preocupado,
Ethan apartó de su mente todo pensamiento sobre Jane. Tenía cosas más importantes de que preocuparse que los problemas personales de sus empleados. Pero si Ethan se hubiera molestado en preguntar por la situación de Jane, habría descubierto algunas verdades desgarradoras. Jane Rodríguez, de 26 años, llevaba 3 años limpiando el ático de Ethan Walker. En todo ese tiempo, nunca había intercambiado más que unas pocas palabras con su jefe multimillonario. Él siempre andaba corriendo a reuniones o hablando por teléfono, tratándola como si fuera invisible. A Jane no le importaba ser invisible. De hecho, lo prefería. Significaba que podía trabajar tranquilamente y ganar el dinero que necesitaba desesperadamente para cuidar de su madre enferma. Durante los últimos 2 años, la madre de Jane, María, había estado luchando contra el cáncer. Las facturas médicas eran enormes y el salario de Jane como empleada doméstica apenas cubría los gastos del tratamiento, la medicación y las consultas médicas. Jane se había visto obligada a abandonar su pequeño apartamento hacía 6 meses porque no podía pagar el alquiler. Le daba demasiada vergüenza contarle a alguien su situación. En lugar de eso, había estado durmiendo en distintos lugares, a veces en el sofá de una amiga, a veces en su coche, y últimamente en la lavandería del edificio de Ethan. Jane pensaba que nadie se daría cuenta. La lavandería estaba en el sótano y ella siempre se iba antes de que nadie bajara a lavar la ropa. Trajo una almohada pequeña y una manta fina e intentó hacer el menor ruido posible, pero la señora Henderson, la guardia de seguridad nocturna, la había visto. La mañana que lo cambió todo, Jane se preparaba para comenzar su jornada laboral cuando la señora Henderson se le acercó. Jane, cariño, dijo la señora Henderson con dulzura. Necesito hablar contigo sobre algo. Jane sintió un vuelco en el estómago. ¿Y la señora Henderson? Cariño, sé que has estado durmiendo en la lavandería. Te he visto entrar y salir durante la última semana. El rostro de Jane enrojeció de vergüenza. Señora Henderson, lo siento mucho. No pensé que nadie se daría cuenta. Buscaré otro lugar. También. Jane, ¿por qué duermes aquí? ¿Qué pasó con tu apartamento? Los ojos de Jane se llenaron de lágrimas. Tuve que dejarlo. Mi madre está enferma y las facturas médicas. No puedo pagar el alquiler y su tratamiento. Pero no quería perder mi trabajo, así que pensé que si podía dormir aquí tranquilamente hasta que encontrara una solución. A la señora Henderson se le partió el corazón. Por la joven. Ay, cariño, ¿por qué no hablaste con el señor Walker? Tal vez él podría ayudarte. No, dijo Jane rápidamente. Por favor, no se lo diga. No le importan los problemas personales de sus empleados. Apenas me mira cuando limpio su casa. Si se entera de que no tengo hogar, seguro que me despide. La señora Henderson parecía dividida. Jane, tengo que informar a la administración del edificio. Está prohibido dormir en las zonas comunes. Por favor, suplicó Jane, con lágrimas en los ojos. Solo dame unos días más. Estoy buscando otro sitio donde quedarme. Por favor, no me quites el único lugar seguro que tengo. Pero la señora Henderson tenía que acatar las normas. 1 hora después, hizo la llamada que cambiaría la vida de Jane para siempre. Jane estaba limpiando la cocina de Ethan cuando Michael llegó al ático. Levantó la vista sorprendida. Michael rara vez venía al apartamento durante su horario laboral. Jane, dijo Michael con incomodidad. Necesito hablar contigo. Jane se preocupó de inmediato. ¿Pasa algo? ¿He roto algo? Michael parecía sufrir. Jane, lamento tener que decirte esto, pero el señor Walker ha decidido rescindir tu contrato. Ejemplos de trabajo. Jane sintió que el mundo se le había detenido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Se trata de la situación de dormir en la lavandería, dijo Michael en voz baja. El rostro de Jane palideció. Puedo explicarlo. Lo siento, Jane.
La decisión está tomada. Debes recoger tus cosas e irte inmediatamente. Jane miró a Michael conmocionada. ¿Puedo hablar con el señor Walker? ¿Puedo explicarle lo que está pasando? Michael negó con la cabeza tristemente. No quería hablar del tema. Lo siento, Jane. De verdad que lo siento. Jane sintió que iba a vomitar. Michael, por favor. Necesito este trabajo. Mi madre se está muriendo y necesito el dinero para su tratamiento. Si pierdo este trabajo, no sé qué haré. A Michael se le partía el corazón, pero tenía órdenes. Lo siento. No puedo hacer nada. Jane recogió sus pocas pertenencias con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mientras caminaba hacia la puerta del ático que había limpiado durante 3 años, se volvió hacia Michael. ¿Podrías decirle algo al señor Walk o algo así? Preguntó en voz baja. ¿Qué? Dile que lamento haberlo decepcionado y que trabajar para él fue el mejor trabajo que he tenido. Aunque nunca se haya percatado de mi existencia. Después de que Jane se marchara, Michael se quedó en el ático vacío con un nudo en el estómago. Nunca había visto a su jefe tomar una decisión tan cruel. Pero cuando intentó llamar a Ethan para contarle sobre la madre de Jane y su situación, Ethan se negó a contestar. Ya está hecho. Michael, dijo Ethan fríamente. No quiero oír hablar de ello. Tras ser despedida, la vida de Jane se desmoronó. Por completo. Sin trabajo ni dinero, no podía permitirse ni siquiera alojarse en el motel más barato. Pasó la primera noche durmiendo en su viejo coche, pero se averió al día siguiente y no tenía dinero para arreglarlo. Jane intentó desesperadamente encontrar otro trabajo, pero en todos los sitios donde solicitaba referencias, y tenía demasiado miedo de pedírselas a Ethan Walker. Tampoco podía explicar el vacío en su historial laboral sin decir que había estado despedida. Mientras tanto, la salud de su madre empeoraba. María necesitaba medicamentos caros a diario. Y sin los ingresos de Jane, no podían pagarlos. Jane observaba impotente cómo su madre se debilitaba y enfermaba cada vez más. La segunda noche, Jane durmió en un banco de la estación de autobuses. Los guardias de seguridad la despertaron a las 3 de la mañana y le dijeron que tenía que irse. Vagó por las frías calles hasta el amanecer, buscando un lugar seguro donde descansar. Al tercer día, Jane estaba agotada, hambrienta y desesperanzada. Llevaba horas caminando por la ciudad, buscando trabajo o refugio cuando empezó a nevar. Jane se encontró en Central Park, donde ella y su madre solían pasear cuando Jane era pequeña. Se sentó en un banco, con la intención de descansar solo unos minutos, antes de continuar su búsqueda de ayuda. Pero Jane estaba más cansada que nunca. Se dio cuenta. El frío, el estrés y la falta de comida y sueño habían debilitado su cuerpo. A medida que la nieve caía con más fuerza y la temperatura bajaba, el agotamiento de Jane la venció. Se acurrucó en el banco, usando su fina chaqueta como manta, y cerró los ojos. Se dijo que descansaría 1 hora y luego seguiría buscando trabajo. Pero Jane no despertó en 1 hora. El frío se le metió en el cuerpo y la hipotermia comenzó a instalarse. Su respiración se volvió superficial, su ritmo cardíaco disminuyó y su temperatura corporal bajó peligrosamente. Jane se estaba muriendo y ni siquiera lo sabía. Mientras tanto, Ethan Walker estaba teniendo la peor mañana de su vida. Aunque no entendía por qué, se había levantado temprano para ir a una importante reunión de negocios al otro lado de la ciudad. Mientras su chofer lo llevaba por Central Park, Ethan se sorprendió pensando en Jane por primera vez desde que la había despedido. Intentó alejar esos pensamientos, pero algo lo inquietaba. Michael parecía realmente molesto por el despido de Jane, y la señora Henderson había llamado a su oficina 3 veces intentando hablar con él sobre la situación de Jane. Ethan se había negado a atender las llamadas. No quería oír excusas ni historias tristes. Los negocios son los negocios.
Pero mientras su coche avanzaba por el parque nevado, Ethan no podía dejar de pensar en la última vez que había mirado a Jane. De verdad la había mirado. ¿Cuándo fue? Intentó recordar, pero se dio cuenta con sorpresa de que apenas le había prestado atención en 3 años. La recordaba, como callada, eficiente e invisible. Siempre terminaba su trabajo rápidamente y se marchaba sin molestarlo. Nunca pidió aumentos, días libres ni favores especiales como sus anteriores empleadas domésticas. Ahora, que lo pensaba, Jane había sido la empleada perfecta. Entonces, ¿por qué se sentía tan culpable por haberla despedido? Ethan estaba perdido en estos incómodos pensamientos cuando su chofer frenó bruscamente. «Lo siento, señor Walker», dijo el chofer. «Hay alguien en ese banco más adelante. Parece que necesita ayuda». Ethan levantó la vista y vio una figura cubierta de nieve tendida en un banco del parque. Su primer instinto fue decirle al conductor que siguiera adelante. No tenía tiempo para lidiar con personas sin hogar, pero algo en la figura le resultaba familiar. «Detenga el coche», dijo Ethan de repente. «Señor, detenga el coche ahora». Ethan salió del coche y caminó hacia el banco, con el corazón latiéndole con fuerza por una terrible sensación de pavor. A medida que se acercaba, pudo ver cabello oscuro asomando bajo la nieve. Y fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad que lo atormentaría para siempre. La mujer que moría en el banco era Jane. Su Jane, la empleada doméstica a la que había despedido hacía 3 días por dormir en la lavandería del edificio. La mujer a la que había destruido ahora moría en la nieve, y todo era culpa suya. 911. ¿Cuál es su emergencia? Necesito una ambulancia en Central Park inmediatamente. Ethan gritó por teléfono, con la voz temblando de pánico. Hay una mujer inconsciente. Ha estado durmiendo afuera, en la nieve, y no responde. Señor, ¿puede decirme la ubicación exacta? Ethan miró a su alrededor frenéticamente. Estamos cerca del estanque, a unos 50 metros de la entrada de East Drive. Por favor, date prisa. Señor, ¿respira la mujer? Ethan se inclinó y acercó la oreja a la boca de Jane. Su respiración era tan superficial que apenas podía percibirla. Apenas. Sus labios están azules y su piel está helada. Señor, necesito que intente calentarla sin moverla demasiado. ¿Tiene alguna manta o abrigo? Ethan se quitó de inmediato su costoso abrigo de cachemir y envolvió con cuidado el pequeño cuerpo de Jane. Luego se sentó en el banco y la atrajo suavemente hacia su pecho, tratando de compartir su calor corporal con ella. Jane, susurró con la voz quebrada. Lo siento mucho. Por favor, no te mueras. Por favor. Por primera vez en 3 años, Ethan miró realmente el rostro de Jane. Era más joven de lo que había pensado, probablemente de 20 y tantos años. Tenía largas pestañas y rasgos suaves, e incluso inconsciente y casi congelada. Había algo hermoso y pacífico en ella. ¿Cómo no se había dado cuenta nunca de lo guapa que era? ¿Cómo había trabajado con ella durante 3 años y nunca la había visto realmente como un ser humano? La ambulancia está en camino, señor. ¿Puede decirme el nombre de la mujer? Jane, dijo Ethan, con la voz quebrada por la emoción. Se llama Jane Rodríguez. Trabajaba para mí. Mientras Ethan sostenía el cuerpo helado de Jane, esperando la ambulancia, se encontró rezando por primera vez desde que era niño. Por favor, que no muera, susurró. Por favor, que esté bien. Haré lo que sea. Haré lo que sea. Lo arreglaré de alguna manera. Cuando llegaron los paramédicos, inmediatamente comenzaron a atender a Jane. Le revisaron los signos vitales, la envolvieron en mantas térmicas y le pusieron una vía intravenosa para calentar su sangre. ¿Qué parentesco tiene con usted? Uno de los paramédicos preguntó mientras subían a Jane a la ambulancia. Ella es... Ethan hizo una pausa. ¿Qué era Jane para él? ¿Una empleada? ¿Una desconocida? Es alguien a quien le fallé, dijo en voz baja.
Alguien a quien debí haber protegido. ¿Vienes con nosotros al hospital? ¿Pital? Preguntó el paramédico. Ethan no dudó. Sí. Mientras la ambulancia avanzaba a toda velocidad por las calles nevadas, Ethan sostenía la mano de Jane y observaba al equipo médico. Trabajar para salvarle la vida. Los paramédicos hablaban en términos médicos que él no entendía, pero pudo darse cuenta, por sus rostros, de que la condición de Jane era grave. ¿Va a estar bien?, preguntó Ethan. Tiene hipotermia severa, explicó un paramédico. Su temperatura corporal es peligrosamente baja. No sabremos la magnitud del daño hasta que lleguemos al hospital. Ethan sintió náuseas. Todo esto fue culpa suya. Sí. Simplemente hubiera escuchado a Michael. Si tan solo le hubiera preguntado a Jane por qué dormía en la lavandería. Si hubiera mostrado un mínimo de compasión humana, nada de esto habría sucedido. La sala de urgencias del Hospital Mount Sinai era un caos cuando llegó la ambulancia. Médicos y enfermeras se apresuraron a tomar a Jane de los paramédicos y llevarla a una sala de tratamiento. Ethan intentó seguirlos, pero una enfermera lo detuvo. Señor, tendrá que esperar. Aquí. ¿Es usted familiar? Soy. Ethan dudó sobre qué responder. ¿Soy su empleador? ¿O lo era? Es complicado. La enfermera lo miró extrañada. Necesitaremos contactar a su contacto de emergencia. ¿Tiene esa información? Ethan se dio cuenta con horror de que no sabía nada sobre la familia o la vida personal de Jane. La había empleado durante 3 años y nunca se había molestado en averiguar ni siquiera los datos más básicos sobre ella. No lo sé, admitió sintiéndose avergonzado. Durante las siguientes 2 horas, Ethan permaneció sentado en la sala de espera. Ethan miraba el reloj y rezaba para que Jane sobreviviera. Llamó a Michael y le dijo que cancelara todas sus reuniones del día. En ese momento, no le importaba el trabajo. Lo único que le importaba era asegurarse de que Jane estuviera bien. Finalmente, un médico salió a hablar con él. ¿Viene por Jane Rodríguez?, preguntó el médico. Sí, dijo Ethan, levantándose de un salto de la silla. ¿Cómo está? Está estable, pero su estado es grave. Tuvo hipotermia severa y estuvo muy cerca de sufrir un fallo orgánico. Unas horas más en ese frío y habría muerto. Ethan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero va a estar bien. Creemos que sí, pero llevará tiempo. Su cuerpo necesita calentarse poco a poco y tenemos que vigilarla por si hay complicaciones. Estará en el hospital al menos una semana. ¿Puedo verla?, preguntó Ethan. El médico pareció sorprendido. ¿Es familiar? No, pero soy la razón por la que estaba allí. Esto es culpa mía. El doctor estudió el rostro de Ethan y pareció percibir la genuina culpa y preocupación en él. Está durmiendo ahora, pero puede verla. Durante unos minutos. Habitación 314. Ethan caminó lentamente hacia la habitación de Jane, con el corazón pesado por la culpa y el arrepentimiento. Al abrir la puerta, vio a Jane recostada en la cama del hospital, con un aspecto diminuto y frágil bajo todas las mantas y máquinas. Su rostro había recuperado el color y su respiración era regular, pero se veía tan joven y vulnerable que a Ethan se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentó en la silla junto a su cama y le tomó la mano. Con suavidad. Jane, susurró. Lo siento mucho. Debí haberte escuchado. Debí haberme preocupado. Debí haber sido mejor. En ese instante, Jane abrió los ojos. Miró a su alrededor confundida, luego se fijó en el rostro de Ethan. Señor Walker, dijo débilmente. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estás en el hospital, dijo Ethan. Con dulzura. Estabas inconsciente en el parque. Los médicos dicen que casi mueres de hipotermia. Jane intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. Lo siento, dijo, con lágrimas.
en los ojos. No quería causar problemas. Por favor, no te enfades conmigo. Ethan sintió que se le rompía el corazón. Completamente. Incluso después de todo lo que había pasado, Jane seguía disculpándose con él. Jane, dijo, con la voz quebrada por la emoción. No tienes nada de qué disculparte. Yo soy quien debería disculparse. Te despedí sin siquiera preguntarme por qué dormías en la lavandería. Debería haber intentado ayudarte en lugar de echarte a la calle. Jane lo miró sorprendida. Nunca antes había oído a Ethan hablar con tanta emoción. Señor Walker, está bien. Tenía todo el derecho a despedirme. Rompí las reglas. No, la interrumpió Ethan. No está bien. Nada de esto está bien. Jane, ¿puedes decirme por qué dormías en la lavandería? ¿Qué pasó con tu apartamento? Jane parecía avergonzada, pero algo en los ojos de Ethan la hizo sentir que podía confiar en él. Mi madre tiene cáncer, dijo en voz baja. Las facturas médicas son tan caras que tuve que elegir entre pagar el alquiler y pagar su tratamiento. Dejé mi apartamento hace 6 meses. Ethan la miró atónito. ¿Hace 6 meses? ¿Has estado sin hogar durante 6 meses? Jane asintió. A veces me he quedado con amigos o he dormido en mi coche, pero se me averió y no tenía a dónde ir. El lavadero me parecía seguro. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Ethan. ¿Por qué no pediste ayuda? Jane lo miró como si hubiera hecho una pregunta ridícula. Señor Walker, en 3 años, ni una sola vez me pidió ayuda. ¿Cómo estaba o si necesitaba algo? Apenas me mirabas cuando trabajaba. No pensé que te importaran mis problemas. Sus palabras golpearon a Ethan como una bofetada porque tenía toda la razón. Había tratado a Jane como si fuera invisible, como si ni siquiera fuera humana. Tienes razón, dijo en voz baja. Debería haberme preocupado. Debería haber visto que estaba sufriendo. Jane pareció confundida por su confesión. Señor Walker, ¿se encuentra bien? Nunca me había hablado así. Ethan se dio cuenta de que Jane tenía razón. No había tenido una conversación real con ella en 3 años. Había estado tan concentrado en su imperio empresarial que había olvidado como ser humano. Pero antes de que pudiera responder, una enfermera entró en la habitación con expresión preocupada. Señorita Rodríguez, dijo la enfermera, necesitamos hablar con usted sobre su seguro. Parece que hay un problema con su cobertura. El rostro de Jane palideció. ¿Qué clase de problema? Su póliza de seguro ha sido cancelada. Sin cobertura, usted será responsable de pagar esta hospitalización de su propio bolsillo. La factura podría ser bastante elevada. Ethan observó cómo el rostro de Jane se contraía de desesperación. Había estado a punto de morir y ahora se enfrentaba a facturas médicas que la arruinarían económicamente. Fue entonces cuando Ethan tomó una decisión que lo cambiaría todo. Disculpe, enfermera, dijo, poniéndose de pie. Yo cubriré todos los gastos médicos de la señorita Rodríguez. Envíeme las facturas. Tanto Jane como la enfermera lo miraron atónitas. Señor Walker, susurró Jane. No puede hacer eso. No puedo aceptar tanta ayuda de usted. Ethan miró a Jane con una expresión que ella nunca antes había visto. Amable, cariñosa y decidida. Jane, dijo en voz baja. Es lo menos que puedo hacer. Pero en realidad, quiero hacer mucho más. Volvió a sentarse y le tomó la mano de nuevo. Cuando salgas de este hospital, no volverás a dormir en bancos de parques ni en lavanderías. Vas a venir a casa conmigo. Los ojos de Jane se abrieron de par en par. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que tengo una habitación para invitados en mi ático que nadie usa. Tú y tu madre pueden quedarse allí todo el tiempo que necesiten. Sin alquiler. Sin preguntas, y quiero ofrecerte tu trabajo de vuelta con un aumento sustancial. Jane rompió a llorar. Señor Walker, no entiendo. ¿Por qué es tan amable conmigo?
Ayer me despidió sin siquiera escuchar mi explicación. Isen sintió vergüenza de nuevo porque ayer fui un hombre egoísta y despiadado al que solo le importaban el dinero y las normas. Pero verte casi morir por mi culpa, algo cambió en mí. Jane, me hizo darme cuenta de que he estado viviendo mi vida. Todo estuvo mal. Le apretó la mano suavemente. Casi mueres porque fui demasiado arrogante y frío como para mostrar la más mínima compasión humana. No puedo cambiar lo que hice. Pero puedo intentar enmendarlo. Jane lo miró entre lágrimas. Señor Walker, no me debe nada. Lo que pasó no fue realmente su culpa. Si lo fue, dijo Isen con firmeza. Y voy a dedicar el tiempo que sea necesario para compensárselo. En ese momento, un alboroto en el pasillo llamó su atención. A través de la ventana, pudieron ver a reporteros y equipos de televisión reunidos frente al hospital. La enfermera regresó a la habitación con aspecto nervioso. Señorita Rodríguez, hay reporteros aquí preguntando por su historia. Alguien filtró información sobre lo que pasó y está en todas las noticias. Isen sintió un vuelco en el estómago. Si los medios se enteraban de que había despedido a Jane y que ella casi había muerto como consecuencia, sería una pesadilla de relaciones públicas para su empresa. Pero, más importante aún, se dio cuenta de que esto no se trataba solo de él. La historia de Jane estaba a punto de hacerse pública y él no tenía ni idea de cómo afectaría eso a su recuperación ni a su familia. Jane, dijo con urgencia, tenemos que sacarte de aquí antes de que esto empeore. Pero mientras hablaba, podían oír a los reporteros gritando. Preguntas en el pasillo. ¿Es cierto que el multimillonario Isen Walker despidió a su empleada doméstica por ser indigente? Jane. ¿Rodríguez casi muere porque su jefe la echó a la calle? ¿Dónde está Isen Walker ahora? ¿Asumirá la responsabilidad de lo sucedido? Jane parecía aterrorizada. Señor Walker, ¿qué está pasando? ¿Por qué hablan de usted? Pero antes de que Isen pudiera responder, la puerta de la habitación de Jane se abrió de golpe y todo cambió de nuevo. Una joven reportera con un equipo de cámara irrumpió en la habitación del hospital de Jane, empujando un micrófono hacia la cara de Isen. Señor Walker, gritó la reportera. ¿Es cierto que despidió a Jane Rodríguez por ser indigente? ¿Tiene algo que decir sobre el hecho de que casi muere por su culpa? Jane parecía aterrorizada mientras las brillantes luces de las cámaras inundaban su habitación del hospital. Intentó esconderse bajo las mantas, pero los reporteros seguían avanzando, lanzando preguntas tanto a ella como a Isen. Jane, ¿cómo se siente saber que tu jefe multimillonario te dejó morir en la calle? Gritó otro reportero. Señor Walker, se hará responsable legalmente de las facturas médicas de Jane. Isen sintió que la rabia crecía en su interior. Esta gente estaba aterrorizando a Jane, cuando se suponía que debía estar recuperándose de haber estado al borde de la muerte. Fuera, rugió Isen, poniéndose de pie y bloqueando las cámaras que apuntaban a la cama de Jane. Es una paciente en un hospital. No tienen derecho a estar aquí. Pero los reporteros no se fueron. En cambio, más de ellos se agolparon en la habitación, gritando preguntas y apuntando con las cámaras. Fue entonces cuando la seguridad del hospital finalmente llegó y comenzó a escoltar a los reporteros hacia la salida. Pero el daño ya estaba hecho. Jane lloraba y temblaba, y Isen pudo ver que el estrés estaba empeorando su condición. Jane, dijo Isen suavemente, sentándose de nuevo junto a su cama. Lo siento mucho. Debería haberte protegido de esto. Un médico entró corriendo en la habitación con aspecto enfadado. ¿Qué ha pasado aquí? Esta paciente necesita descansar y tranquilidad. Mía, explicó Isen. Entraron a la fuerza. Estará bien Jane. El médico revisó los signos vitales de Jane y frunció el ceño. Su ritmo cardíaco estaba acelerado y su presión arterial alta. Este tipo de estrés podría ser peligroso para alguien.
recuperándose de hipotermia. Isen tomó una decisión. Doctor, quiero que trasladen a Jane a una habitación privada inmediatamente, la más segura que tenga, y quiero guardias de seguridad privada apostados frente a su puerta las 24 horas. Señor Walker, susurró Jane débilmente. No tiene que hacer eso. Este ya no es su problema. Isen la miró con una expresión de feroz determinación. Jane, te convertiste en mi responsabilidad en el momento en que te contraté. Hace 3 años. Te fallé entonces, pero no te fallaré de nuevo. Mientras Jane descansaba en su nueva habitación privada, Isen salió para enfrentarse a la creciente multitud de reporteros reunidos en el vestíbulo del hospital. Su publicista, Sarah, ya estaba allí tratando de controlar la situación. Señor Walker, dijo Sarah con urgencia. Esta historia está por todas partes. Las redes sociales están que arden de indignación. La gente lo está llamando despiadado y cruel. Necesitamos controlar los daños inmediatamente. Isen miró a la multitud de reporteros y cámaras que lo esperaban. Por un momento, consideró la posibilidad de que sus abogados se encargaran de todo discretamente. Podría pagar las facturas médicas de Jane, crear un fideicomiso para su madre y hacer desaparecer toda la historia. Pero entonces pensó en el rostro de Jane cuando los reporteros irrumpieron en su habitación. Pensó en cómo le había pedido disculpas incluso después de que él le hubiera arruinado la vida. Pensó en cómo había trabajado para él durante 3 años, sin pedir nada a cambio, solo intentando cuidar de su madre moribunda. Sarah, dijo Isen en voz baja. Deja de intentar minimizar los daños. Voy a decir la verdad. Sarah lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Señor, si admite su culpa públicamente, podría enfrentarse a demandas, protestas y boicots a sus negocios. No me importa, interrumpió Isen. Le hice algo terrible a una persona inocente. Es hora de que asuma la responsabilidad. Isen caminó hacia la multitud de reporteros e inmediatamente comenzaron los gritos. Señor Walker, ¿por qué despidió a Jane Rodríguez? ¿Sabía que era indigente cuando la echó? ¿Va a pagar su tratamiento médico? Isen levantó la mano pidiendo silencio. El vestíbulo se quedó en silencio mientras todos esperaban oír lo que diría. Me llamo Isen Walker, comenzó, con voz firme pero cargada de emoción. Y quiero contarles el peor error que he cometido en mi vida. Los reporteros se inclinaron hacia adelante, intuyendo que esto iba a ser más importante de lo esperado. Hace 3 días, despedí a una joven llamada Jane Rodríguez. Jane había sido mi ama de llaves durante 3 años. Era responsable, trabajadora y nunca causó ningún problema. Pero cuando supe que había estado durmiendo en la lavandería del edificio, la despedí inmediatamente sin preguntarle por qué. Isen respiró hondo. Lo que no sabía era que Jane había estado sin hogar durante 6 meses porque había renunciado a su apartamento para pagar el tratamiento contra el cáncer de su madre. No dormía en la lavandería para causar problemas. Ella estaba durmiendo allí porque no tenía a dónde ir. La multitud de reporteros guardaba un silencio absoluto, pendientes de cada palabra. Después de despedirla, Jane pasó 3 días viviendo en la calle, en la nieve. Esta mañana la encontré inconsciente en un banco del parque, casi muerta de hipotermia. Si hubiera llegado tan solo una hora más tarde, habría muerto. La voz de Isen comenzó a quebrarse por la emoción. Jane Rodríguez casi muere porque fui demasiado egoísta e insensible como para mostrar la más mínima compasión humana. Casi muere porque la traté como si fuera invisible, en lugar de como un ser humano con sentimientos y problemas. Y una familia que la necesitaba. Varios reporteros tenían lágrimas en los ojos mientras escuchaban la confesión de Isen. No puedo cambiar lo que hice, continuó Isen. Pero puedo prometerles esto: dedicaré el resto de mi vida a asegurarme de que ningún empleado mío vuelva a pasar por lo que pasó Jane,
y me aseguraré personalmente de que Jane y su madre reciban la atención necesaria para el resto de sus vidas. Una reportera levantó la mano. Señor Walker, ¿qué significa eso exactamente? ¿Qué va a hacer por Jane? Eason miró directamente a la cámara. Las facturas médicas de Jane están completamente cubiertas. Cuando le den el alta del hospital, ella y su madre vivirán en mi ático de invitados todo el tiempo que necesiten. Jane recuperará su trabajo con un aumento sustancial, y su madre recibirá el mejor tratamiento contra el cáncer que el dinero pueda comprar. Otro reportero intervino. Pero, señor Walker, ¿por qué la gente debería creer que usted realmente ha cambiado? ¿Cómo sabemos que esto no es solo una estrategia para controlar los daños? Eason reflexionó sobre la pregunta seriamente. Tiene razón en ser escéptico. He pasado toda mi vida adulta preocupándome más por el dinero que por las personas. Pero ver a Jane casi morir por mis acciones, eso cambió algo fundamental en mí. Me di cuenta de que toda la riqueza del mundo no significa nada si la usas para dañar a personas inocentes. Hizo una pausa, ordenando sus ideas. Hoy anuncio que Knight Industries creará un nuevo programa de bienestar para empleados. Contrataremos a un director cuya función será asegurarse de que ningún empleado afronte dificultades económicas en soledad. Proporcionaremos alojamiento de emergencia, asistencia médica y apoyo personal a cualquier trabajador que lo necesite. El reportero volvió a gritar preguntas, pero Eason levantó la mano. Hay una cosa más que quiero decir. Jane Rodríguez es la persona más amable y trabajadora que he conocido. Durante 3 años, cuidó de mi casa mientras, en secreto, luchaba por cuidar de su madre enferma. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda, nunca causó ningún problema. Es una heroína, y me honra que me dé la oportunidad de enmendar las cosas. Mientras Eason se alejaba de los reporteros, Sara lo alcanzó, con expresión de asombro. Señor, debo decir que esa fue o la mejor jugada de relaciones públicas que ha hecho, o el error más caro de su carrera. Eason sonrió con tristeza. Sara, por primera vez en mi vida, no me importa el dinero. Solo me importa hacer lo correcto. Durante la semana siguiente, Eason pasó todos los días en el hospital con Jane. Le llevaba libros, flores y sus comidas favoritas. Y lo que es más importante, llevaba a su madre, María, al hospital todos los días para que pudieran pasar tiempo juntas. Cuando Eason conoció a María Rodríguez, se sorprendió de lo delgada y débil que se veía. El cáncer había hecho estragos en su cuerpo, pero sus ojos brillaban y estaban llenos de amor cuando miraba a su hija. Señor Walker, dijo María con acento inglés. Jane me ha contado lo que está haciendo por nosotros. No sé cómo agradecérselo. Señora Rodríguez, respondió Eason, yo soy quien debería agradecérselo. Ha criado a una hija maravillosa. Jane es la persona más desinteresada que he conocido. María sonrió. Eso lo heredó de su padre. Él murió cuando Jane tenía 16 años. Y desde entonces, ella se ha dedicado a cuidarme en lugar de vivir su propia vida. Me he sentido tan culpable por la carga que le he impuesto. Eason sentía un profundo dolor por esta familia que había sufrido tanto. Señora Rodríguez, Jane no la ve como una carga. La ve como su propósito. Cuidarla le da sentido a su vida. Durante sus visitas diarias, Eason comenzó a ver a Jane como una persona real por primera vez. Supo que se había graduado de la universidad con un título en trabajo social, pero que había aceptado el trabajo de empleada doméstica porque pagaba mejor que los puestos de trabajo social. Supo que hablaba 3 idiomas y que había soñado con trabajar con familias inmigrantes antes de que su madre enfermara. También descubrió que Jane tenía un increíble sentido del humor. Una vez que se sintió cómoda con él, comenzó a bromear sobre su ropa cara y sus gustos culinarios refinados. Señor Walker, dijo un día mientras él le traía el almuerzo de la cafetería del hospital. Sabe que esta es la primera vez que come comida de cafetería, ¿verdad? Eason se rió.
¿Cómo lo sabes? Porque sujetas ese sándwich como si fuera a explotar. Jane soltó una risita. Es solo pavo y queso, no una bomba. Estos momentos de risa significaban más para Isen que cualquier negocio que hubiera cerrado. Por primera vez en su vida adulta, se conectaba con otro ser humano como un igual, no como jefe, cliente o socio. Mientras Jane se recuperaba, la historia de su experiencia cercana a la muerte y la transformación de Isen se viralizó en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de reacciones. Este multimillonario por fin aprendió lo que significa ser humano. Jane Rodríguez es una heroína por perdonarlo después de lo que hizo. Los hechos hablan más que las palabras. Veamos si Isen Walker realmente cambia. Pero no todas las reacciones fueron positivas. Mucha gente estaba enfadada porque había sido necesaria una situación tan extrema para que Isen sintiera compasión por sus empleados. Un acto de bondad no borra años de tratar a los trabajadores como basura. Un comentario decía, ¿cuántos otros empleados lo habrán oído a lo largo de los años?, preguntó otro. Isen leyó todos los comentarios, todos los artículos, todas las publicaciones sobre la historia. Sabía que mucha gente no creía que su transformación fuera real, y entendía por qué. Se había labrado una reputación a lo largo de 15 años como un hombre de negocios frío e implacable. Hombre, haría falta tiempo y acciones constantes para demostrar que realmente había cambiado. Pero Isen estaba decidido a demostrarlo, no solo al público, sino también a sí mismo y a Jane. Después de una semana en el hospital, Jane finalmente estaba lo suficientemente bien como para recibir el alta. Isen había dedicado ese tiempo a preparar la habitación de invitados para Jane y su madre, asegurándose de que tuviera todo lo que pudieran necesitar. Había comprado muebles nuevos, equipo médico para María y había contratado a una enfermera particular para ayudar con su cuidado. También había hecho los arreglos para que María comenzara el tratamiento con el mejor oncólogo de la ciudad. Cuando Jane vio el hermoso apartamento que Isen había preparado para ellas, rompió a llorar. Señor Walker, esto es demasiado. No podemos aceptar todo esto. Jane, dijo Isen con dulzura, después de todo lo que has pasado, esto es lo mínimo que te mereces. Por favor, déjame hacer esto por ti y por tu madre. María caminó lentamente por el apartamento, tocando los suaves muebles y mirando por las ventanas la vista de la ciudad. Mía, le dijo a Jane en español, este hombre tiene buen corazón. Deberíamos aceptar su amabilidad. Esa noche, mientras Jane y su madre se instalaban en su nuevo hogar, Isen llamó a la puerta. Tengo algo para ti, dijo, extendiéndole una caja bellamente envuelta. Jane la abrió con cuidado y se quedó sin aliento. Dentro estaba el abrigo de invierno más hermoso que jamás había visto. Grueso, cálido y de la talla perfecta para ella. No quiero que vuelvas a pasar frío nunca más, dijo Isen. Con sencillez. Jane abrazó el abrigo contra su pecho, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias, susurró. Por todo. El lunes siguiente, Jane regresó a trabajar. En industrias nocturnas, pero no como empleada doméstica. Isen había creado un nuevo puesto solo para ella, directora de bienestar de los empleados. Tu trabajo, explicó Isen mientras le mostraba a Jane su nueva oficina, es asegurarte de que lo que te sucedió a ti no le suceda a nadie más. Trabajarás directamente con empleados que enfrentan dificultades personales o financieras. Y tendrás un presupuesto para brindarles la ayuda que necesiten. La oficina de Jane era hermosa, con ventanas, con vista a la ciudad y un escritorio más bonito que cualquier mueble que hubiera tenido. Pero lo que más la hacía feliz era el propósito de su nuevo puesto. Señor Walker, dijo, no puedo creer que confíe en mí para algo tan importante. Jane, respondió Isen, eres la única persona en quien confío para algo tan importante. Entiendes lo que es luchar y tienes el corazón más grande que conozco. El primer día de Jane,
3 empleados acudieron a su oficina en busca de ayuda. Una era una madre soltera que no podía pagar la guardería para su hijo enfermo. Otro era un hombre cuyo padre necesitaba una cirugía costosa. La tercera era una joven que estaba siendo desalojada de su apartamento. Al final del día, Jane había conseguido ayuda con el cuidado infantil para la madre, cobertura médica para el padre del hombre y alojamiento de emergencia para la joven que se enfrentaba al desahucio. «Este es el mejor día de trabajo que he tenido», le dijo Jane a Eisen esa noche. «De verdad ayudo a la gente en lugar de solo limpiar lo que dejan». Eisen sonrió. «Has estado ayudando a la gente toda tu vida, Jane. Ahora por fin tienes los recursos para ayudarlos como es debido». 3 meses después, Knight Industries celebró su gala benéfica anual. En años anteriores, el evento había consistido en que Eisen presumiera de su riqueza y hiciera contactos comerciales. Pero este año, tenía un propósito diferente. Jane estaba nerviosa por asistir a un evento tan elegante. Pero Eisen insistió en que estuviera allí como su invitada de honor. «Jane», le dijo, «esta gala se supone que es para ayudar a la gente necesitada. Tú eres quien me enseñó lo que eso realmente significa». Cuando llegó el momento del discurso de Eisen, se paró en el podio mirando a una sala llena de empresarios adinerados, celebridades y políticos. «Buenas noches», comenzó. «Gracias a todos por estar aquí esta noche. En el pasado, he utilizado este evento para hablar de logros empresariales y éxitos financieros. Pero esta noche, quiero hablar de un tipo diferente de éxito. El éxito de convertirse en un mejor ser humano». La sala quedó en silencio mientras Eisen continuaba. «Hace 3 meses, yo era un multimillonario que pensaba que el dinero y el poder eran las cosas más importantes de la vida. Trataba a mis empleados como números en una hoja de cálculo en lugar de como seres humanos con familias, sueños y dificultades». Eisen miró directamente a Jane, que estaba sentada en una mesa cerca del frente, luciendo un hermoso vestido que Eisen le había comprado. «Eso cambió cuando conocí a alguien que me enseñó lo que son la verdadera fortaleza y la bondad. Jane Rodríguez fue mi ama de llaves durante 3 años. Y en todo ese tiempo, jamás le pregunté cómo estaba o si necesitaba ayuda. Mientras yo me concentraba en ganar más dinero, Jane lo sacrificaba todo para cuidar a su madre moribunda». El público guardó completo silencio, cautivado por las sinceras palabras de Eisen. Cuando Jane se quedó sin hogar, la despedí, en lugar de ayudarla. Cuando casi muere de hipotermia, me di cuenta de que toda mi riqueza no serviría de nada si lo usaba para herir en lugar de sanar. La voz de Eisen se hizo más fuerte mientras hablaba de los cambios que había hecho en su empresa y en su vida. «Esta noche, quiero anunciar que Knight Industries donará $50 millones para crear una fundación que brindará asistencia de emergencia a familias trabajadoras que enfrentan situaciones de crisis. Quiero presentarles a la persona que dirigirá esta fundación, Jane Rodríguez». El público estalló en aplausos cuando Jane se puso de pie, con lágrimas corriendo por su rostro. Nunca se había imaginado que su historia de lucha y supervivencia la llevaría a tener la oportunidad de ayudar a miles de personas. Cuando Jane llegó al podio, miró a la multitud de personas ricas y poderosas y se sintió abrumada. Pero entonces vio la sonrisa alentadora de Eisen y encontró su voz. «Hace 3 meses, pensé que mi vida había terminado». Jane comenzó. «Estaba sin hogar. Mi madre se estaba muriendo y había perdido el único trabajo que me permitía cuidarla. Me sentía invisible, inútil y completamente sola». Su voz se hizo más fuerte a medida que continuaba. «Pero aprendí que a veces nuestros peores momentos pueden convertirse en nuestras mayores oportunidades. El señor Walker no solo me salvó la vida aquel día en el parque. Me enseñó que las personas pueden cambiar, que la riqueza se puede usar para el bien y que todos merecen ser vistos y valorados». Jane miró directamente a Eisen.
Gracias por verme cuando me sentía invisible. Gracias por darme la oportunidad de convertir mi dolor en un propósito. Y gracias por mostrarme que lo más importante que podemos hacer con nuestras bendiciones es compartirlas con los demás. Mientras el público le brindaba a Jane una ovación de pie, Eason se sintió más orgulloso que nunca por ningún logro empresarial. Jane se había transformado de una mujer asustada que dormía en un lavadero a una líder segura de sí misma que ayudaría a miles de familias. Un año después, Eason estaba en su oficina mirando hacia la ciudad. Pero en lugar de pensar en márgenes de ganancia y acuerdos comerciales, estaba pensando en la carta que acababa de recibir de una madre soltera en Detroit. Estimado señor Walker y señora Rodríguez, decía la carta. Quería agradecerles la ayuda de emergencia que su fundación brindó cuando mi hijo necesitó cirugía. Gracias a su ayuda, mi hijo está sano y no perdí mi trabajo. Salvaron a nuestra familia y nunca olvidaremos su amabilidad. Era una de las miles de cartas similares que la fundación había recibido en su primer año. El programa de Jane había ayudado a más de 10.000 familias que enfrentaban situaciones de crisis, brindándoles desde asistencia médica hasta alojamiento de emergencia y capacitación laboral. Pero los cambios no se limitaban a la fundación. Knight Industries se había convertido en una de las mejores empresas para trabajar en el país. La satisfacción de los empleados estaba en su punto más alto. La productividad había aumentado drásticamente. Y Eason había descubierto que tratar bien a los trabajadores era realmente bueno para el negocio. Más importante aún, Eason había descubierto lo que significaba tener relaciones reales con las personas. Jane se había convertido no solo en una empleada, sino en una verdadera amiga. Su madre, María, había respondido bien al tratamiento contra el cáncer y se había convertido en una especie de madre sustituta para Eason, cocinándole para él y bromeando sobre su adicción al trabajo. Esa noche, Eason llamó a la puerta del apartamento de Jane para ver cómo estaba María, que últimamente se sentía cansada. Pasa, mío, dijo María desde su silla junto a la ventana. Había empezado a llamar a Eason, mi hijo, en español, y eso siempre le alegraba el corazón. ¿Cómo se siente hoy, señora Rodríguez?, preguntó Eason, sentándose a su lado. Mejor, sonrió María. El médico dice que el cáncer está respondiendo bien al tratamiento. Puede que tenga muchos años más para ver a mi hija cambiar el mundo. Eason miró a Jane, que trabajaba en su portátil, preparándose para una presentación ante el Congreso sobre la ampliación de los programas de asistencia familiar a nivel nacional. Es increíble, dijo en voz baja. ¿Ves?, asintió María. Pero ¿sabes qué es lo que más me alegra? ¿Qué es? Que se hayan encontrado cuando más lo necesitaban. Jane necesitaba a alguien que creyera en su valía, y tú necesitabas a alguien que te enseñara a usar tus bendiciones para bendecir a otros. María le dio una palmadita en la mano a Eason. Dios tiene un plan para todos. Mío. A veces, lo peor que nos sucede nos lleva a lo mejor que nos puede suceder. Mientras Eason estaba sentado con María y Jane esa noche, observando a Jane trabajar con pasión en su presentación mientras María contaba historias sobre la infancia de Jane, se dio cuenta de que María tenía razón. Encontrar a Jane muriendo en la nieve había sido el peor momento de su vida, pero también había sido el momento que salvó su alma. Antes de Jane, había sido rico pero vacío, exitoso pero solo, poderoso pero sin propósito. Ahora tenía una familia, una misión y una razón para usar su riqueza para algo significativo. Jane levantó la vista de su computadora portátil y le sonrió. Eason, ¿quieres ayudarme a practicar mi presentación? Estoy nerviosa por hablar ante el Congreso mañana. Por supuesto, dijo Eason, acomodándose a su lado. Pero, Jane, sabes que el Congreso debería estar nervioso por reunirse contigo. No al revés. Vas a cambiar el mundo. Jane rió.
Vamos a cambiar el mundo. Esto es un esfuerzo de equipo. Mientras Jane comenzaba a practicar su discurso sobre la expansión de los programas de asistencia para familias trabajadoras, Eisen se dio cuenta de que tenía razón. Ahora eran un equipo, no jefe y empleada, sino socios para hacer del mundo un lugar mejor. Y todo había comenzado con un multimillonario aprendiendo a ver a su empleada doméstica como un ser humano digno de compasión, respeto y amor. A veces, las lecciones más importantes provienen de las personas de las que creemos que debemos cuidar, pero que terminan cuidándonos a nosotros. Jane le había enseñado a Eisen que la verdadera riqueza no se mide en dólares. Se mide en las vidas que tocas, en las personas a las que ayudas y en el amor que compartes. Y esa era una lección que valía más que todo el dinero del mundo. Si esta historia te inspiró, por favor dale me gusta, compártela y comenta.